de nuestro origen. Ustedes saben que en el 1502 ya comenzó a existir esta iglesia en donde se evangelizaban los indígenas, y realmente es un lugar que es la segunda parroquia después de la de Villa Duarte, que fue abierta en ese tiempo, y qué pena que está tan abandonada. A ustedes jóvenes, estas es sus raíces realmente, porque aquí hay una espiritualidad muy grande de parte de esos frailes capuchinos que fue que se instalaron aquí, y realmente hemos luchado tanto para que esto sea diferente, para que nos reconozcan no solamente aquí en República Dominicana, sino un patrimonio mundial, porque debe ser así, mundial. Y está muy abandonado. Mandamos cartas, vamos personal, y nos mandan a cultura, y nos mandan a monumento, y del monumento al ayuntamiento. Y si ustedes miran el alrededor, miren cómo está este origen del 1502. Realmente tiene tanta historia y tanta riqueza para ustedes los jóvenes. Que Dios les bendiga. Bueno, nos encontramos acá en la capilla dedicada a San Gregorio. ¿Cuándo realmente surge esta iglesia, este poblado con que negros y marrones se van a las montañas en Haití y comienza un proceso de resistencia y de lucha? Estos negros, buscando su libertad, logran pasar lo que sería la frontera, y al pasar la frontera, los franceses comenzaron a pedir que los devuelvan. Las autoridades españolas hicieron todo lo contrario. Buscaron un lugar donde asentar a esos negros cimarrones. Y entonces buscaron acá, que estaba bastante lejos de la ciudad de Santo Domingo en ese momento. Aquí recibieron el nombre de los Minas o Minas. Hubo y ha habido mucha discusión sobre si es Mina o Minas. Personalmente yo hablé con un jefe africano y él me dijo que podía decirse de las dos maneras. Que mina no era porque aquí había muchas minas, sino porque la mayor parte de los cimarrones que pasaron hacia este lado eran de la etnia, de los grupos Mina. Y como la mayoría era de los grupos Mina, a esto realmente le pusieron los Minas. Aquí se mantuvieron ellos trabajando en la agricultura. Fíjense que este era el centro, había un poblado y estaba a la orilla del río, porque el río era que le servía para satisfacer sus necesidades y para poder llevar los productos que ellos podían conseguir, que cultivaban, llevarlos a la ciudad de Santo Domingo y venderlos allá. Porque no eran aquí negros esclavos, sino eran negros libertos. Y el Estado español les regaló esta tierra para que ellos pudieran sembrar, cosechar y poder vivir aquí. Esta iglesia, bueno, poco a poco, los negros que estaban aquí, en la medida en que se armaron disputas entre los intereses económicos de la corona, que querían apoderarse de esta tierra, y donde la iglesia jugó un papel fundamental, la población negra de aquí se fue trasladando a diferentes poblados, incluso donde vamos posteriormente,
es a Villa Mella. Villa Mella se convirtió en un maniel, en un palenque, en un lugar donde los indios, los negros construyeron su propio poblado. De ahí es que, como nosotros vamos a ver luego, los instrumentos de Villa Mella, los ritmos de Villa Mella y la creencia de Villa Mella corresponden a esa herencia minas común. Durante mucho tiempo, en la medida en que le fueron robando las tierras por los poderosos a nivel colonial, ellos entonces nos fueron abandonando poco a poco el poblado y quedó la iglesia, esta iglesia, durante muchos años. Esto realmente es muy poco valorizado. No es posible que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte pueda tener toda esa explanada abandonada, llena de carros viejos y de gente haciendo todo lo que le dé la gana, cuando eso ahí adelante lo que debía ser realmente es una gran plaza con un museo incluso. Esta casa que está abandonada hace muchos años era de un municipio que se llamaba Ignacio Martínez H. Y él era el que mantuvo durante años la tradición de la celebración de la fundación de Santo Domingo. Y él reunía todos los grupos musicales que habían cercanos, los paros, los atabales, los congos, todos esos grupos. Y entonces aquí frente a la iglesia se hacía especie de un festival. Eso, al morir la casa quedó abandonada y quedó abandonada esa celebración. Una de las peticiones que nosotros estamos haciendo es que esa casa se convierta en un museo. Esta plaza realmente se revalorice y esta iglesia pueda tener una leyenda, una inscripción que le diga a la gente que esta es una iglesia colonial, cómo realmente se formó, pero no, es parte de la ideología del olvido. La gente pasa por aquí, no lee nada, no sabe nada. En las escuelas que hay cercanas tampoco le enseñan absolutamente nada. Este que está aquí es el santo original. Fíjense que tiene una parrilla, porque él fue un mártir que lo achicharraron. Para mí, él estaba en el centro del altar, hoy no está. Esta es otra versión, pero aquella es la versión realmente original. Claro, esta iglesia fue reconstruida, sobre todo tenía parte de los techos que ya eran un desastre, pero la gente de por aquí tiene un gran valor, que cuidan esta iglesia con más celo que su propia casa. Y esto da una seguridad de que no hay un monumento que pueda preservarse al margen de la comunidad. Ese es el desastre que tenemos en los ingenios que vamos a ver, que la comunidad ni lo siente de ellos, ni tiene idea de lo que realmente representa. Bueno, tal como dijo la misionera, la primera ermita que se levanta fue la ermita que está frente a Molino Dominicano. Esa ermita, que era la ermita realmente de los pescadores, así era que se conocía, fue construida y posteriormente es construida los minas. Entonces, nosotros estamos ante un patrimonio, ante un monumento simbólico que está en el olvido y que no entra en los planes políticos de oficiales, de las agencias privadas, ni
del Ministerio de Cultura ni del Ministerio realmente de Turismo. Esto es un patrimonio para que los profesores traigan a los estudiantes, porque aquí no son las paredes lo importante, ni siquiera el techo, ni siquiera el altar. Lo importante es que esto es un símbolo, esto es una historia, es la historia de un poblado, la historia de unos negros que lucharon por su libertad, lograron su libertad, hicieron aquí realmente su hábitat. Tuvieron que dejarlo por la codicia, por el saqueo y los robos de los que están siempre en el poder. Entonces, esta iglesia del siglo XVI es un patrimonio nacional y algo que todos nosotros debemos de mencionar. Ojalá que ustedes traigan a sus familiares, sus amigos, sus compañeros, para que esta iglesia pueda tener el apoyo que tiene de la gente de la comunidad, los vecinos de aquí, y pueda tener el apoyo del pueblo. Pregunta. Me llama la atención, porque sé que he leído en algunos lugares, y quisiera que tú nos hablara un poco del papel fundamental de la cristianización en el esclavizado. El esclavizado era un ser que no tenía alma y adquiría alma a partir de la evangelización. Ayer vimos la picota, el espacio donde estaba la picota, donde era azotado, donde era vilmente torturado el esclavizado y la esclavizada públicamente. Tenía arriba la cruz redentora, la cruz, símbolo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica apoyó la esclavización, la legitimó. Para poder contestar realmente, uno debe de comenzar lo que yo planteé en la conferencia sobre la imagen, la visión, que es lo que creían los españoles de los indígenas y del proceso de descubrimiento. Ellos partieron del presupuesto de que habían descubierto una tierra que lo hacía ser dueño de la tierra y todo lo que tuviera en la tierra. Pero como yo planteaba, como dice la historia, 3.000 años antes de llegar a los españoles, aquí había realmente seres humanos. Y cuando llegaron los españoles, habían 3 grupos importantes indígenas. El grupo más importante eran los taínos, estaban los iguales y estaban los macorís, en diferentes lugares, pero la mayoría era taíno. Cuando llegan los españoles y encuentran a estos seres, ¿qué pensaron ellos? Los españoles pensaban, primero, que eran gente pagana, que estaban en las tinieblas, que no estaban en la gracia de Dios y por lo tanto no eran seres humanos, no tenían alma. Entendieron que eran superiores, que ellos eran los civilizados y que lo que encontraron aquí eran realmente los que estaban, los salvajes. Ellos pensaban y le pusieron el nombre de indios, a pesar de que se llamaban simoneses, macorí y taínos. Pero los españoles los bautizaron como indios, porque ellos, su meta era llegar a la India, y ellos creían que habían llegado a la India, y por eso le pusieron indios a lo que encontraron aquí. Junto a todo lo que significó el poder de la corona, llegó junto a ellos el sacerdote, llegó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba convencida de esa visión y por lo tanto, como los españoles llegaron y dijeron esto es mío, ellos se autodefinieron propietarios y el propietario hace
con las cosas que tienen su poder, lo que quieren. De esta manera, los propietarios comenzaron a ver en los indios dos cosas interesantes. Mientras por un lado la iglesia veía que era el ser que había de convertirlo al cristianismo para los indígenas, para los españoles, era mano de obra que iba a trabajar en las minas de oro a nivel de esclavitud. Pero ¿cuál era realmente la visión de los españoles de qué y por qué había que convertir a los indios? Porque convertir a los indios al cristianismo era que los indios aceptaran su Dios, su religión, y al aceptar su Dios y su religión, aceptaban a su rey. Entonces, más que una conversión teológica, era una conversión política. Eso mismo y esa misma visión, ese mismo concepto, tenían los españoles de los negros. Entendían que los negros no tenían nada, que los negros eran salvajes, que los negros eran inferiores y que ellos, como propietarios, podían hacer con ellos lo que quisieran. Imagínense que en los ingenios habían tandas de 19 horas de trabajo corrido y forzado, con una alimentación completamente pobre. Esto hizo que la población negra disminuyera extraordinariamente, lo mismo que pasó con la población indígena. La población indígena en los primeros 50 años fueron eliminados por enfermedades y por abuso de trabajo más de 300.000 indígenas. Fue un genocidio, una masacre. Los negros, lo que ocurrió fue que tuvieron al revés. Cuando los españoles se pararon frente a ellos y comenzaron a hablarles de la evangelización, porque ni los indígenas ni los negros no conocían la Biblia, no conocían a Jesucristo, no conocían a la Virgen. Ellos tenían sus propias religiones, porque cuando hablaba del negro, del esclavizado, aquí no vino el negro, sino los negros, porque vinieron de lugares diferentes, de tribus diferentes, con idiomas diferentes, con religiones diferentes. Lo mismo pasaba con los indígenas, que cada grupo indígena tenía sus propias creencias, su religión y su cultura. Entonces, nosotros vamos a encontrar que cuando ponían y trataban de convencer al negro para que se convirtiera al cristianismo, el negro decía que sí, pero cuando él miraba el altar, él miraba la identidad de su panteón, de su Dios. Cuando vieron, por ejemplo, a San Miguel, ellos vieron todos conversos. Ellos tenían una deidad que se llamaba Pelieverga. Y así pasó con Anaísa, y así pasó con todos los vivaces y las mitreses. Ellos dijeron que sí, que se convertían. Pero cuando se paraban frente al altar, ellos no veían a San Miguel, sino que veían a Pelieverga. Así evitaron que los asesinaran, que los mataran y que los maltrataran más de lo que hicieron. Fue un proceso muy inteligente por parte de los negros y por eso lograron sobrevivir más. De todas maneras, esa realmente es la situación. La iglesia fue cómplice de todos los abusos, todas las explotaciones que se hicieron. La iglesia participó y bendijo, tal como dice Maribel, en la picota, que vimos el lugar ayer donde estaba, que era una pirámide con unos engarces que bajaban
amarrados a los esclavos y que ahí los azotaban, muchos morían y muchos de los que azotaban de eso los metían en un caldero con pimienta. Hay un sacerdote que escribió un libro sobre todo lo que él vio que hicieron los españoles con la población indígena. Ellos hoy dicen que eso es la leyenda negra de América, aún con esa visión racista y discriminadora. De todas maneras, fue parte de una historia. Nosotros no podemos cambiarla ni podemos modificarla. Pero aquí, en esta iglesia, uno puede ver una cosa interesante. Yo estoy convencido que aquel santo estaba en el medio del altar. Lo quitaron para poner un sagrado corazón, faltándole el respeto a la historia y faltándole el respeto a la tradición y a los medios que fundaron y que hicieron posible el bienestar de esta parte de la